Asa se paró al borde del campamento apache donde la última línea de refugio se diluía en tierra abierta. El viento se movía silenciosamente a través de la hierba alta, llevando polvo en lugar de lluvia, calor en lugar de alivio. Debajo de ella, el valle se extendía amplio y cansado. La tierra se agrietaba como piel vieja, los arbustos escasos. El río reducido a una delgada y obstinada cinta que brillaba bajo el sol. Esta tierra una vez había alimentado a su gente sin cuestionamientos. Ahora demandaba más cada año y daba menos a cambio. Ella observaba las colinas distantes, su contorno suavizado por la neblina y sentía el familiar peso asentarse en su pecho. Cada temporada la hierba retrocedía más lejos. Cada año la línea de agua se arrastraba más baja, y cada año los asentamientos blancos presionaban más cerca, sus cercas multiplicándose como cicatrices a través del piso del valle. Asa cruzó los brazos sobre su pecho, no contra el viento, sino contra la sensación de que estaba parada al borde de algo que se escapaba. Ya no era solo una chica que recolectaba hierbas al amanecer o escuchaba a los ancianos contar historias junto al fuego. No había sido eso por mucho tiempo. Era la hija del jefe apache. Esa verdad la seguía a todas partes ahora. En la forma en que las conversaciones se suavizaban cuando pasaba. En la forma en que los niños la miraban con tranquila expectativa. En la forma en que los guerreros bajaban la voz como si su presencia llevara juicio incluso cuando no decía nada. El campamento ya no la veía como Asa. La veía como un futuro, una decisión, una responsabilidad esperando ser usada. Detrás de ella, el bajo murmullo de voces flotaba desde el fuego del consejo. Los ancianos habían estado reunidos desde la tarde. Sus palabras pesadas, sus silencios más pesados. Asa no necesitaba oírlos para saber qué se discutía. Podía sentirlo en el aire, de la misma manera que podía sentir una tormenta acercándose mucho antes de que la primera nube oscureciera el cielo. Su padre le había pedido que viniera a verlo antes del anochecer. Cuando entró en el círculo del consejo, el fuego crepitaba suavemente, enviando chispas al cielo que se oscurecía. Su padre se sentaba con la espalda recta sobre una manta desgastada. Su rostro surcado por años de sol y decisiones que nunca venían sin costo. Los ancianos se sentaban a su lado, sus expresiones graves, sus ojos reflejando la luz del fuego y la preocupación en igual medida. Él no desperdició palabras. El valle no nos llevará a través de otra temporada seca, dijo, su voz firme pero cansada. El agua ya no pertenece solo a la tierra. Asa escuchó sin interrumpir. Había aprendido hace mucho que el liderazgo no siempre alzaba la voz. A veces hablaba en voz baja porque gritar no cambiaría la verdad. Hay un rancho al sur del río, continuó su padre. El hombre que lo posee controla el pozo más profundo, las rutas de pastoreo. El camino que los comerciantes siguen ahora. La mandíbula de Asa se tensó ligeramente. Un ranchero blanco. Conocía las historias. Cercas empujadas hacia afuera. Derechos de agua reclamados con papel y armas. Hombres que hablaban de justicia mientras medían tierra por la que nunca habían sangrado. ¿Y qué quiere él?, preguntó ella, su voz calmada a pesar de la tensión que se apretaba detrás de sus costillas. La mirada de su padre sostuvo la de ella sin parpadear. Paz, estabilidad, un acuerdo. Las palabras se asentaron entre ellos como una piedra. En acuerdo, Asa entendió lo que eso significaba. Entendió lo que siempre significaba cuando la supervivencia entraba en la conversación. Su gente no comerciaba a la ligera. Comerciaban cuando la alternativa era hambre, cuando las costillas de los niños se mostraban demasiado claramente. Cuando los ancianos comenzaban a contar inviernos en lugar de estaciones. Eres mi hija, dijo su padre en voz baja. Y eres apache. Eso te hace más fuerte que cualquier trato. Pero también te hace necesaria. ¿Necesaria? La palabra no la hirió. La vació. Ella asintió una vez, aceptando la verdad sin rendirse a ella. Habría tiempo para hablar después. Tiempo para decidir qué partes de sí misma podían doblarse sin romperse. Cuando cayó la noche, Asa dejó el campamento sola. No le dijo a nadie a dónde iba.
Solo necesitaba espacio, un tramo de oscuridad donde ningún ojo la siguiera, donde pudiera respirar sin llevar el peso de todo un pueblo sobre sus hombros. La luna colgaba baja y pálida mientras caminaba más allá de los refugios, pasando el último fuego agonizante hacia la tierra abierta donde el valle abría sus brazos en silencio. Siguió un viejo camino desgastado por generaciones de pisadas que llevaba hacia el sonido de agua que apenas podía oír ya. Asa no sabía que el arroyo que buscaba cruzaba el borde de la tierra de otro hombre. No sabía que la misma agua sobre la que su gente oraba cada amanecer se había convertido en el centro del mundo de alguien más. Solo sabía que necesitaba silencio. Y no sabía que el destino, paciente e Unking, ya la estaba esperando junto al arroyo. El arroyo yacía quieto bajo la luna, estrecho pero obstinado, su agua deslizándose sobre piedras suaves con un sonido que Asa había conocido desde la infancia. Esto no era solo agua. Era memoria. Era oración. Era el lugar donde las mujeres venían al amanecer para reunir sus pensamientos antes de enfrentar el día. Donde los ancianos una vez lavaban sus manos antes de hablar de elecciones difíciles. Asa pisó con cuidado la orilla, sus mocasines apenas perturbando la arena. El aire nocturno llevaba el aroma de tierra húmeda y hierba seca, un equilibrio frágil que se sentía más delgado cada año. Se arrodilló, bajando sus manos hacia el agua, dejando que la frescura corriera sobre sus dedos. Entonces se congeló. El arroyo se onduló de nuevo, no por la corriente, sino por movimiento. Una figura alta se levantó del agua varios pasos río abajo. Hombros anchos capturaron la luz de la luna. Agua deslizándose hacia abajo, piel oscurecida por sol y labor, no por ocio. Su cabello estaba mojado, echado hacia atrás descuidadamente, y una vieja cicatriz larga cortaba a través de sus costillas, blanca contra bronce, del tipo ganada mucho antes de que la comodidad encontrara a un hombre. El aliento de Asa se atrapó duro en su pecho. Por un latido agudo, ninguno de los dos se movió. Ella se enderezó instantáneamente, instintos encendidos. Sus manos se deslizaron al pequeño cuchillo en su cinturón. No en amenaza, sino en preparación. Su postura era rígida, alerta, cada músculo sintonizado al peligro. Este arroyo no era un lugar para extraños. Nunca lo había sido. El hombre notó su movimiento y se detuvo donde estaba. Agua a su cintura, manos abiertas y vacías, sus ojos se levantaron para encontrar los de ella, ojos calmados, firmes y sin miedo. Los ojos de alguien que había pasado años en tierra abierta donde el miedo era un compañero inútil. No se apresuró a cubrirse. No maldijo ni gritó ni ladró órdenes. Simplemente la miró, midiendo sin malicia. Asa sintió calor subir bajo su piel, no vergüenza, sino ira. Este lugar importaba. Esta agua importaba. Y aquí estaba un hombre blanco, solo, imperturbado, como si la tierra siempre le hubiera pertenecido. No deberías estar aquí, dijo ella, su voz baja y firme, sin temblor. El hombre inclinó la cabeza ligeramente, considerando sus palabras. La luz de la luna trazaba las líneas de su rostro, mandíbula fuerte, rasgos desgastados, la apariencia de alguien formado por clima y trabajo en lugar de indulgencia. Si su presencia lo sorprendió, no lo mostró. No sabía que alguien más aún usaba esta agua, dijo. La oración era simple. Sin disculpa envuelta alrededor. Sin desafío tampoco. Solo una declaración ofrecida como un hecho aprendido demasiado tarde. Los dedos de Asa se curvaron a su lado. Aún usaba como si el arroyo fuera una vieja herramienta dejada atrás. Como si su gente se hubiera desvanecido en rumor y polvo. Esta agua no está abandonada, replicó ella bruscamente. Nunca lo estuvo. Él asintió una vez, lento, absorbiendo el significado debajo de sus palabras. Su mirada cayó brevemente al cuchillo en su cinturón, luego se levantó de nuevo a su rostro, no alarmado, no burlón. Lo veo ahora, dijo. El silencio entre ellos se extendió, grueso y cargado. El único sonido era el arroyo deslizándose sobre piedras que habían visto generaciones venir e ir. Asa lo estudió a pesar de sí misma. No se comportaba como un vagabundo. No había hambre en sus ojos,
no curiosidad imprudente. Se paraba como un hombre que pertenecía exactamente donde estaba, incluso cuando era confrontado. Esa firmeza la inquietaba más que la hostilidad habría hecho. Dio un paso atrás. Este lugar es sagrado, dijo. No deberías regresar. Él dudó, luego bajó la barbilla ligeramente. No en sumisión, sino en reconocimiento. No quise faltar al respeto. Dijo, me iré. Algo en su voz llamó su atención. No suavidad, no encantó, solo contención. Tal tipo que venía de saber cuándo no presionar. Asa se dio la vuelta antes de que él pudiera decir algo más. Su pulso era fuerte en sus oídos mientras se movía a lo largo de la orilla, la luna arrojando su sombra larga a través del suelo. Sintió su mirada en su espalda, firme pero no invasiva, y eso despertó una inquietud que no quería nombrar. Odiaba que lo sintiera en absoluto. Para cuando alcanzó el borde de los árboles, su ira se enredaba con confusión. El encuentro se reproducía en su mente, la calma en sus ojos, la cicatriz que hablaba de vieja violencia, la forma en que no había reclamado el arroyo, pero tampoco se había disculpado por estar en él. Se detuvo una vez, agarrando la correa sobre su hombro, respirando la noche hasta que su pecho se estabilizó. Luego siguió caminando. Asa no sabía su nombre. No sabía que la tierra alrededor del arroyo le pertenecía. Que el pozo río abajo alimentaba su ganado. Que las raíces de pastoreo que su gente había seguido por décadas ahora terminaban en cercas que él había pagado por construir. No sabía que el hombre que acababa de dejar parado, medio sumergido en agua sagrada, era el mismo hombre cuya propiedad se apretaba lentamente alrededor de su tribu como una mano cerrándose. Todo lo que sabía era que se había alejado del arroyo inquieta, sus pensamientos más fuertes que la noche. Y detrás de ella, el hombre observaba la oscuridad donde ella había desaparecido, parado muy quieto, inconsciente de que el destino acababa de cruzar su camino, y no dejaría que ninguno de los dos se alejara intacto. El lodge del consejo olía a humo y cuero viejo, un aroma que se aferraba a cada decisión dura jamás hablada dentro de sus paredes. El fuego en el centro ardía bajo, no por calor, sino por tradición. Sombras se movían a través de la piel, estirada a lo largo del marco mientras los ancianos tomaban sus lugares. Uno por uno, sus rostros surcados con años que no habían sido gentiles. Asa se paró justo dentro de la entrada cuando su padre la llamó adelante. Su voz era calmada, pero llevaba peso, del tipo que presionaba hacia abajo en lugar de golpear. Cruzó el lodge lentamente, consciente de cada par de ojos siguiéndola. Nadie habló su nombre en voz alta, pero lo sintió colgando en el aire, pesado con expectativa. Se arrodilló donde había arrodillado desde la niñez, espalda recta, manos descansando en sus muslos. No inclinó la cabeza. Había aprendido que el liderazgo no requería encogerse. Su padre esperó hasta que el lodge estuvo quieto. La tierra está cambiando más rápido de lo que podemos movernos, dijo. El agua ya no responde solo a las estaciones. Asa escuchó, su rostro compuesto, aunque algo dentro de ella se apretaba. El rancho al sur del arroyo, añadió un anciano, voz áspera como grava. Sus pozos corren profundos, más profundos que el río ahora. Otra voz siguió. El ganado bebe primero, las cercas vienen después. La mandíbula de Asa se endureció. No necesitaba que dijeran más. Había visto la línea de agua encogiéndose ella misma. Había oído las toses de los ancianos volviéndose más profundas en la noche, visto niños beber más polvo que lluvia. Su padre encontró sus ojos. El hombre que posee esa tierra controla el agua, dijo. Y las raíces que nuestra gente una vez siguió libremente. La imagen surgió sin ser invitada en su mente. Agua a la luz de la luna, una espalda ancha cortando el arroyo. Ojos calmados que no retrocedieron cuando habló. Su pecho se apretó, pero mantuvo su expresión firme. El invierno será duro, continuó su padre. Si las manadas no pueden moverse, si el agua se congela superficial, los viejos no durarán. Tampoco los infantes. La palabra se asentó como ceniza. Asa no miró a Wei. No le daría al consejo el alivio de verla romper.
Hay solo un camino dejado, dijo un anciano en voz baja. La voz de su padre siguió, más suave ahora, pero no menos firme. Una alianza. Asa sintió el cambio antes de que la palabra fuera fully hablada. Un matrimonio, dijo. El fuego crepitó, enviando chispas hacia arriba. Nadie habló por un largo momento. Asa no gritó. No jadeó. No preguntó por qué. Entendía demasiado bien. ¿Y quién es este hombre?, preguntó ella en cambio. Su padre no dudó. El dueño del rancho junto al arroyo. El lodge pareció inclinarse ligeramente, aunque ella permaneció quieta. El hombre en el agua. El hombre que había estado sin vergüenza en un lugar sobre el que su gente oraba. El hombre que había dicho que no sabía que alguien más aún usaba el arroyo como si la tierra misma hubiera estado esperando su aviso. Los dedos de Asa se curvaron lentamente contra sus palmas. Así que el agua se negocia, dijo, su voz nivelada. Y yo soy el precio. La mirada de su padre se suavizó, pero no lo negó. No eres un precio, dijo. Eres un puente. Un puente. Algo destinado a ser caminado sobre. Algo construido para llevar peso hasta que se agrieta. Asa inhaló lentamente por su nariz, estabilizándose alrededor de ella. Los ancianos observaban con silencio cuidadoso. No se veían crueles. Se veían desesperados. Eso era lo que dolía más. Se levantó sin ser despedida. Nadie la detuvo. No avergonzaré a mi gente, dijo en voz baja. Y no pretenderé que esto es una elección. Su padre se levantó también, colocando una mano sobre su corazón. Te lo pedimos porque debemos, dijo, no porque lo deseemos. Asa asintió una vez. Salió del lodge al aire abierto. La noche fresca contra su piel. El campamento yacía quieto ahora, fuegos reducidos a brasas, familias asentándose en sueño inquieto. En algún lugar, un niño tosió. En otro lugar, una mujer vieja murmuró una oración. Asa caminó pasando a todos ellos, sus pasos medidos, su rostro ilegible. Dentro de ella algo se vació. No sentía miedo. No sentía ira. Se sentía usada. No vendida como ganado, no descartada, sino colocada cuidadosamente en una mesa donde tierra, agua y supervivencia se pesaban contra una sola vida humana. Su vida. Se detuvo al borde del campamento y miró hacia el valle oscuro donde cercas cortaban líneas invisibles a través de tierra que una vez perteneció a nadie y a todos. Asa cerró sus ojos. No estoy siendo dada a güey. Pensó. La realización vino aguda y clara, cortando más profundo que el grif. Estoy siendo despegada. Su espina se enderezó mientras abría sus ojos de nuevo. No estoy siendo vendida, susurró en la noche. Estoy siendo usada. Y en algún lugar más allá de la oscuridad, el arroyo continuaba corriendo. Quietamente reclamado, esperando al hombre que lo poseía para encontrarse con la mujer cuya gente dependía de él. Ninguno de ellos aún entendía lo que el acuerdo verdaderamente costaría. El rancho entró en vista justo después del mediodía, extendido amplio bajo un cielo implacable. Colinas bajas rodaban detrás, hierba seca doblándose bajo el viento, cercas cortando líneas deliberadas a través de la tierra. Ganado se movía lentamente en la distancia, sus formas oscuras contra la tierra pálida. Todo sobre el lugar hablaba de control, medido, ganado, defendido. Asa llegó sin ceremonia. Cabalgó con 2 hombres de su tribu que se detuvieron en el límite y no fueron más lejos. Desmontó sola, su postura recta, su expresión ilegible. Esto no era rendición. Era llegada. El hombre estaba esperando cerca de la estructura principal, un edificio largo desgastado que olía a madera, cuero y polvo. Se paró con sus pulgares enganchados en su cinturón, sombrero bajo contra el sol, el mismo hombre del arroyo, seco ahora, fully vestido, sólido como la tierra bajo sus botas. No sonrió. No miró fijamente. Sus ojos encontraron los de ella una vez brevemente, luego se desviaron, no away, sino abajo, respetuoso de la distancia, no se acercó a ella inmediatamente. Dejó que el espacio permaneciera entre ellos,
como si reconocer que cruzarlo sin permiso sería una especie de intrusión. Asa notó todo. La forma en que su hombro permaneció relajado, la ausencia de guardias o testigos, la falta de performance. Este no era un hombre mostrando propiedad. Lo lograste, dijo simplemente. Ella asintió. Por un momento, ninguno de los dos habló. Viento rozó pasando, llevando el aroma de ganado y tierra horneada por el sol. En algún lugar detrás del edificio metal tintineó suavemente. Herramientas, no armas. Él gesticuló hacia la sombra del porche. Puedes sentarte si quieres. Ella no se movió. Me pararé, replicó. Él aceptó eso sin comentario. Se enfrentaron entonces, no como enemigos, no como amantes, ni siquiera como negociadores. Solo dos personas paradas en tierra que había decidido importar demasiado. No te insultaré pretendiendo que no sé por qué estás aquí, dijo. Pero no hablaré de arreglos hoy tampoco. La ceja de Asa se apretó ligeramente. Eso no era lo que esperaba. Estoy escuchando, dijo cautelosamente. Él encontró su mirada de nuevo, firme, buscando, pero no invasivo. Quiero preguntarte algo primero, ella esperó. ¿Quieres estar aquí? La pregunta aterrizó mal o quizás demasiado bien. Asa sintió su aliento pausar solo brevemente. Ningún hombre le había preguntado eso antes. Ni su padre, ni los ancianos, ni el consejo que había pesado su futuro como grano. Todos los demás habían decidido por qué estaba aquí. Nadie había preguntado si quería estar. No respondió de inmediato. No dije que fuera justo, añadió él en voz baja. Solo que tu respuesta importa. Ella lo estudió ahora con foco afilado. No había suavidad en su tono destinada a coaccionarla. No falsa preocupación, solo una verdad simple ofrecida sin decoración. No quiero ser negociada, dijo al fin. Él asintió una vez. Lo imaginé. Controlas el agua, continuó ella. Las rutas, la tierra que mi gente usa antes de las cercas. Lo hago, dijo. Y no pretenderé lo contrario. Su mandíbula se apretó, esperando el resto. Pero no vino. Él no se justificó. No habló de progreso o ley o destino. No le dijo que su gente necesitaba salvación. No ofreció protección envuelta en propiedad. En cambio, dijo, no quiero a alguien parado aquí porque fue empujado. Algo en su pecho se movió, agudo e inoportuno. Ese tipo de acuerdo se pudre desde dentro, continuó. Y lleva a todos abajo con él. Asa cruzó los brazos lentamente, anclándose. Entonces, ¿por qué aceptar esto en absoluto? Su mirada se dirigió hacia el horizonte donde la tierra se extendía ininterrumpida y dura. Porque si no lo hago, dijo, alguien más lo hará, alguien menos cuidadoso, alguien que no se molestará en preguntarte nada. Esa respuesta la inquietó más que cualquier amenaza podría haberlo hecho. Él se volvió hacia ella. No te forzaré a un rol en el que no puedas respirar, y no pretenderé que eres algo que debe ser arreglado. Las palabras aterrizaron pesadas. Se había preparado para presión, para piedad, para la crueldad sutil de la benevolencia. Se había preparado para ser resistida. No se había preparado para ser respetada. «¿Entonces qué quieres?», preguntó en voz baja. Él consideró la pregunta. «Quiero paz que no sepa a sangre después», dijo. «Y quiero honestidad de ambos lados». Asa sintió algo peligroso removerse debajo de sus costillas. Este hombre no la veía como un premio. No la veía como un problema. No la veía como un símbolo. La veía y eso la asustaba más que rifles o cercas jamás habían hecho. Porque la violencia era simple. Hacía claras sus intenciones. El respeto borraba líneas. Invitaba comprensión. Hacía espacio donde debería haber solo conflicto. Y parada allí en su porche bajo un cielo que no pertenecía a ninguno de los dos, Asa se dio cuenta con Dredd quieto que estaba comenzando a mirarlo no como un enemigo sino como un hombre. Se dio la vuelta antes de que él pudiera leer demasiado en su silencio. Detrás de ella el rancho estaba esperando.
Y también el hombre que no intentaba reclamarla. Inconsciente de que al rechazar tomar, ya había comenzado a cambiar todo. El festival del pueblo surgió del polvo como un sueño prestado. Lámparas de aceite colgaban de postes de madera, arrojando halos ámbar a través de la calle principal. Violines y armónicas cosían juntos una melodía inquieta que flotaba sobre risas, botas y botellas tintineantes. Colonos blancos abarrotaban los frentes de las tiendas con rostros sonrojados y voces sueltas. Al otro lado de la plaza, familias apaches se paraban juntas, más quietas, vigilantes, presentes, pero nunca fully invitadas. Asa se movía entre su gente como una sombra. No llevaba ornamento destinado a atraer la mirada. Su cabello estaba trenzado simplemente. Sus hombros expuestos a la brisa nocturna. Niños pasaban sin detenerse. Ancianos asintieron una vez y miraron a Wei. Esta noche no era para ella. Esta noche pertenecía a negociaciones que pretendían ser celebración. Sintió el peso de ello presionando. Música demasiado fuerte, sonrisas demasiado afiladas, la closeness inquieta de dos mundos forzados en la misma calle estrecha. El olor a whisky enredado con sudor y polvo. Las lámparas silbaban suavemente, sus llamas temblando en el viento. Al otro lado de la plaza, el dueño del rancho se paraba cerca del borde de la multitud. No bebía. No reía. Observaba. La vista de él apretaba algo en su pecho. Tierra Seca tenía una forma de hacer sus reclamos en voz baja, y él se paraba como la tierra misma, sólido, contenido, rechazando mendigar atención. Hombres le hablaban y seguían. Mujeres miraban y desviaban la vista. Él se quedaba donde estaba, manos sueltas a sus lados, ojos alerta, pero distantes. Asa se dio la vuelta. Este no era el lugar para mirar. Este era el lugar para finales. El pensamiento le había venido antes, agudo y desesperado. Si él me ve como equivocada para su mundo, el acuerdo se romperá. No por fuerza, no por argumento, por incompatibilidad, por el rechazo quieto de un hombre que valoraba orden sobre complicación. No quería que él la viera como un puente. Quería que la viera como un problema. El plan era imprudente. Lo sabía. Pero la imprudencia era a veces el único lenguaje dejado cuando cada palabra cuidadosa ya había sido usada contra ti. Asa se escabulló del borde de la plaza, dejando que el ruido tragara su ausencia. Se movió a un bolsillo más oscuro cerca de la tienda de alimentos donde las lámparas se diluían y la música se amortiguaba a un zumbido distante. El aire olía a heno y madera vieja. Pasos se acercaron, medidos, sin prisa. No se volvió hasta que sintió la presencia a su lado. Lo suficientemente cerca para sentir calor, no lo suficiente para tocar. No deberías estar sola aquí atrás, dijo en voz baja. Ella miró arriba. Luz de luna trazaba su rostro, afilando las líneas que había aprendido en el arroyo. Los ojos firmes, la boca puesta en contención en lugar de juicio. Por un momento, ninguno de los dos habló. La música se hinchó y cayó, la multitud rugiendo y desvaneciéndose como una marea inquieta. Este es tu pueblo, dijo. Me las arreglaré. Su mirada sostuvo la de ella. Eso es lo que me preocupa. Algo parpadeó. Irritación, miedo, resolución. Asa tomó su decisión antes de que la duda pudiera alcanzarla. Dio un paso más cerca. Lo suficientemente cerca para que su aliento se atrapara solo ligeramente. Lo suficientemente cerca para que el espacio que él había preservado tan cuidadosamente colapsara en algo íntimo y peligroso. Necesito hacer algo, dijo, su voz baja. Algo que haga que esto pare, él frunció el ceño. Asa, no lo dejó terminar. Se levantó sobre sus pies y lo besó. No fue planeado. No fue gracioso. Fue calor y confusión y una repentina pérdida de equilibrio que no había esperado. Sus labios encontraron los de él con una suave colisión que envió una corriente aguda a través de su pecho, startling en su intensidad. Por un instante sin aliento, él se congeló. Luego respondió, no con hambre, no con fuerza, sino con control tan feroz que hizo que sus rodillas se debilitaran.
Su boca se movió contra la de ella cuidadosamente, deliberadamente, como si cada instinto en su cuerpo hubiera sido ordenado a retroceder. Su mano se levantó, luego se detuvo, flotando cerca de su cintura sin tocar. El beso se profundizó de todos modos, breve, doloroso, desechó por todo lo que no habían dicho. Asa se apartó primero, startled por la oleada de sensación, por la forma en que su corazón martilleaba como si hubiera estado esperando este momento para llegar. Abrió sus ojos y encontró los de él. Reconocimiento la golpeó como un golpe. Era él, el hombre en el arroyo, el dueño del rancho, el hombre cuya tierra sostenía el futuro de su gente en su agarre. La miró fijamente, aliento aníben, algo crudo flashing a través de sus rasgos antes de que Vanisinga bajo disciplina. Su mandíbula se apretó, su mano cayó de nuevo a su lado. Eso fue un error, dijo ella rápidamente, las palabras tumbling out. Sí, acordó él, pero no del tipo que piensas. Dio un paso atrás, un paso completo, restaurando distancia con esfuerzo visible. El movimiento se sintió más fuerte que cualquier grito. No lo dejaré ir más lejos, dijo en voz baja. No como esto. No por las razones equivocadas. La contención en su voz cortó más profundo que el rechazo habría hecho. El pecho de Asa ardía. Deberías, dijo. Deberías ver que no pertenezco aquí. Que esto, gesticuló vagamente entre ellos. No funcionará. Su mirada se suavizó lo suficiente para doler. Veo exactamente qué es esto, dijo. Y no lo usaré para atraparte. La música se hinchó de nuevo, risas rompiendo contra la noche. En algún lugar una botella se rompió. Asa dio un paso away, su pulso salvaje, sus pensamientos enredados y furiosos. Había querido que él retrocediera, juzgara, se retirara. No había hecho ninguna de esas cosas. Se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la luz, sus mejillas ardiendo, su boca aún hormigueando con el mamore de su contención. Detrás de ella, él se paró solo en la sombra, respirando duro, sabiendo una cosa con claridad repentina e inquietante. Esta mujer era peligrosa, no porque lo tentara, sino porque lo hacía querer elegir contención. Y eso en una tierra construida sobre tomar podría ser la cosa más peligrosa de todas. Asa llegó al rancho sin testigos y sin ceremonia. No hubo boda, no intercambio de palabras destinadas a unir almas o impresionar vecinos. No anuncio se hizo al pueblo, no celebración arreglada para suavizar la verdad. Vino con solo lo que podía llevar. Mantas dobladas por sus propias manos, un pequeño paquete de hierbas, el peso quieto de todo lo que no se le permitía nombrar. El acuerdo era simple, demasiado simple. Ella se quedaría. La tierra permanecería abierta. El agua seguiría fluyendo. Nada más se habló en voz alta. El hombre, cuyo nombre aún luchaba por decir en sus pensamientos, le mostró dónde dormiría. Una pequeña habitación apartada de los cuartos principales. Limpia, escasa. Una ventana facing east, capturando la luz matutina antes de que el calor se asentara. Si necesitas algo, dijo, parado en la puerta sin cruzarla. ¿Preguntas? Ella asintió una vez. Y así fue como comenzó. Días pasaron sin incidente. Él se levantaba antes del amanecer y regresaba cerca del atardecer, polvo aferrándose a sus botas, sudor oscureciendo su camisa. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran cuidadosas. Nunca entraba en su habitación sin invitación, nunca se demoraba demasiado cerca. Nunca la tocaba, ni siquiera por accidente. Cuando ella quemaba salvia al atardecer, no comentaba. Cuando se fue sin lista al amanecer y susurraba oraciones bajo su aliento, se daba la vuelta, dándole privacidad sin ser pedido. Cuando se despertaba sobresaltada del sueño más de una vez, corazón racing por razones que no podía explicar. Pretendía no notar las sombras bajo sus ojos. Su contención era constante, deliberada y agotadora. Asa se decía a sí misma que debería estar agradecida. En cambio, se sentía desamarrada. Intentó encajar en los ritmos del rancho.
Aprendió dónde se guardaban las herramientas, cómo se preparaban las comidas, qué puertas se quedaban cerradas cuando el viento se volvía agudo. Se vestía más simplemente, atando su cabello atrás como lo hacían las mujeres en el pueblo. Escuchaba más de lo que hablaba. Reía cuando se esperaba. Cada pequeño ajuste se sentía razonable. Juntos, se sentían como erosión. Por la noche, cuando el rancho se asentaba en quietud, se sentaba al borde de su cama y se preguntaba dónde se había ido. No físicamente, algo más profundo, algo más quieto. La chica que había estado al borde del campamento apache, observando el valle con ojos claros, se sentía distante ahora, borrosa por precaución y esfuerzo. Él notó. Notó la forma en que su voz se suavizaba, como sus pasos se volvían más ligeros, como si estuviera intentando no dejar una marca. Notó la forma en que dejó de corregir a la gente cuando hablaban sobre ella. Como guardaba piezas de sí misma como herramientas no longer needed. Una tarde, mientras el sol se hundía bajo y pintaba la tierra cobre y oro, la encontró parada cerca de la línea de la cerca, mirando al tramo abierto más allá del rancho. No tienes que pararte así, dijo en voz baja. Ella no se volvió. ¿Cómo qué? Como si estuvieras preparándote para un golpe. Asa exhaló lentamente. Hábito. Se pararon allí juntos, no tocándose, no facing each other. La tierra respiraba alrededor de ellos, amplia e indiferente. Pensé que esto sería más fácil, dijo al fin. ¿Para quién?, preguntó él. Para todos, replicó. Si aprendo cómo pertenecer aquí, él frunció el ceño ligeramente. ¿Es eso lo que estás intentando hacer?, ella dudó. No es eso lo que se espera. El viento se levantó, llevando el olor de polvo en agua distante. Él se volvió entonces, facing her fully, su expresión no stern, sino intent. Nunca te pedí que pertenecieras a mi mundo, dijo. Te pedí que te quedaras. Ella encontró su mirada, algo agudo subiendo detrás de sus ojos. ¿Cuál es la diferencia? Él la consideró cuidadosamente antes de responder. La diferencia, dijo, es si aún eres tú misma cuando te despiertas. La palabra golpeó más duro de lo esperado. Miró a Wei rápidamente, afraid de que él viera demasiado. Estoy bien, dijo. Esto es lo que el compromiso parece. No, replicó suavemente. Esto es lo que la desaparición parece. Su pecho se apretó. Abrió su boca para argumentar, pero la verdad presionó contra sus costillas, pesada e innegable. No quiero que desaparezcas en mi mundo, dijo. La oración colgaba entre ellos, no reclamada y no adornada. No una promesa, no una confesión, solo un límite dibujado con cuidado. Asa tragó. Por primera vez desde que llegó al rancho, sintió el suelo moverse debajo de ella, no con peligro, sino con posibilidad. Y eso la asustó más que las cercas jamás habían hecho. Asintió una vez, incapaz de hablar. Detrás de ellos, el sol se deslizó fully debajo del horizonte. La tierra se oscureció, vasta y esperando. Y en el quieto que siguió, Asa se dio cuenta de algo que no estaba lista para admitir. Quedarse no era la parte más difícil. Permanecer ella misma lo sería. La primera advertencia vino a caballo. Asa la oyó antes de verla. El ritmo de cascos demasiado deliberado para pertenecer a manos de rancho. El tintineo débil de metal llevado por el viento. Se paró cerca de la casa principal, moliendo hierbas bajo su palma cuando polvo se levantó al final lejano del camino. 3 jinetes se acercaron. El hombre a su lado se enderezó lentamente, ojos entrecerrándose, no en sorpresa, sino reconocimiento. La tierra parecía apretarse alrededor de él, como si ella también recordara que venía. La mujer cabalgaba al frente. Desmontó con facilidad practicada, faldas limpias a pesar del polvo, postura aguda con confianza ganada de ser bienvenida en todas partes. Su cabello estaba pin cuidadosamente, su sonrisa precisa. Asa no necesitaba una introducción para saber quién era. Esta era una mujer que una vez perteneció aquí. Miró al hombre primero, su mirada lingering, familiar de una manera que hacía que el estómago de Asa se apretara.
Ha sido difícil de alcanzar, dijo ligeramente. Pensé que quizás te habías ablandado. Él no devolvió la sonrisa. Di lo que viniste a decir. Sus ojos se dirigieron a Asa, luego Quick. Assessing, dismissive. Veo que has tomado responsabilidad. La palabra aterrizó como una hoja. Detrás de ella, un oficial local dio un paso adelante, sombrero inclinado bajo, ojos ya contando tierra en lugar de gente. Estamos aquí para hablar de límites, dijo. Expansión de derechos de agua. Asa sintió la presión inmediatamente. Presionaba contra sus costillas de la manera que las tormentas presionaban contra el valle. Lenta, inevitable, practicada. El campamento Apache se asienta donde siempre ha estado, continuó el oficial. Pero los tiempos cambian. Estamos ofreciendo soluciones. La mujer sonrió de nuevo, más aguda esta vez. Soluciones que benefician a todos, proporcionadas ciertos ajustes se hagan. Asa entendió la implicación antes de que fuera hablada. Asimilación, reubicación, desaparición vestida como progreso. Estarías más cómoda, añadió la mujer, volviéndose fode hacia Asa ahora, si abrazaras una forma diferente de vivir. La gente está más dispuesta a cooperar cuando siente que los encuentras a mitad de camino. Los dedos de Asa se curvaron lentamente, las hierbas olvidadas bajo su mano. Sintió el viejo instinto subir, el urge a retroceder, a sostenerse más pequeña, más quieta, más fácil de tolerar. Antes de que pudiera hablar, el hombre dio un paso adelante. No alzó su voz. No tocó a la mujer o al oficial. Simplemente se colocó entre ellos y Asa. El movimiento sutil pero absoluto, como una puerta cerrándose. Ella no es tuya para juzgar, dijo. La oración era calmada, plana, inarguable. La mujer parpadeó, caught off guard. No estaba. Lo estabas, replicó. Y no lo harás de nuevo. El oficial se movió incómodamente. Ahora, no hay necesidad de ser hostil. Estamos hablando de lo que es mejor para la región. Lo que es mejor para la región, dijo el hombre evenly. No involucra borrar gente que estaba aquí antes de que aprendieras a deletrear el nombre de la tierra. Silencio siguió, grueso, aturdido. Asa observó su espalda, sintió el peso de su presencia sin ser hidden por ella. No la estaba protegiendo como algo frágil. Estaba parándose a su lado como algo inamovible. La expresión de la mujer se endureció. Estás eligiendo lados, dijo en voz baja. Él encontró su mirada sin hesitación. Ya lo he hecho, el oficial aclaró su garganta. Volveremos a esto, dijo, gesticulando hacia los caballos. Estos asuntos no desaparecen solo porque no te gusta cómo suenan. No lo harán, acordó el hombre. Pero tampoco nosotros. Los jinetes montaron de nuevo, polvo levantándose alrededor mientras se volvían hacia el pueblo. La mujer miró sobre su hombro una vez más, sus ojos dirigiéndose a Asa con algo como incredulidad. Cuando se fueron, la tierra exhaló. Asa permaneció quieta, corazón latiendo, no de miedo, sino de algo más agudo y mucho más peligroso. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Él se volvió para facing her, su expresión ilegible. Sí, dijo. Lo tenía. Esto te pone en su camino, dijo. Complica todo. Él la estudió por un largo momento. Ya estabas en su camino, replicó. Solo rechacé apartarme. La verdad de ello se asentó lentamente, pesadamente. Todo este tiempo, había creído que su contención era precaución, que su respeto era neutralidad, que su distancia significaba que estaba parado en la cerca, esperando un resultado más limpio. Veía ahora cuán equivocada había estado. No estaba balanceando entre lados. Estaba eligiendo, no loudly, no orgullosamente, sino deliberadamente. Asa miró hacia el valle donde el campamento Apache yacía más allá de la vista pero nunca más allá del alcance. Sintió algo moverse dentro de ella. No alivio, no gratitud, sino reconocimiento. No estaba solo honrando el acuerdo. No estaba solo protegiendo acceso a agua o tierra. Estaba parándose donde ella se paraba,
tomando el peso con ella en lugar de pedirle que lo llevara sola. Y por primera vez desde que había pisado este rancho, Asa se permitió entender la verdad que había estado resistiendo. Este hombre no estaba solo manteniendo su palabra a su gente. La estaba eligiendo a ella. La noche se asentó sobre el rancho lentamente, de la manera que siempre lo hacía, sin ceremonia, sin pedir permiso. El cielo se oscureció en un azul profundo infinito. Estrellas cobrando vida una por una. En algún lugar más allá de las cercas, coyotes se llamaban unos a otros, sus voces solitarias pero seguras. Asa se sentó en los bajos escalones de la casa principal, rodillas tronclos, observando la luz de la linterna suave en el viento. El día la había dejado Dran de una manera que el sueño no podía arreglar. Lo que había sucedido antes, los visitantes, las palabras habladas, la línea que él había dibujado, seguían reproduciéndose en su mente como una herida que rechazaba cerrarse. Él se unió a ella sin una palabra, bajándose al escalón a su lado, lo suficientemente lejos para dejar espacio, lo suficientemente cerca para estar presente. Las tablas crujieron suavemente bajo su peso. Por un largo momento, no dijeron nada. Silencio entre ellos se había vuelto familiar. Nunca estaba vacío. Llevaba pensamiento, memory, contención. No tenías que pararte así hoy, dijo Asa al fin, su voz quieta. Podrías haberlos dejado hablar. Él miró hacia la tierra oscura. Podría haberlo, acordó. Pero no lo hiciste. No. Ella volvió su cabeza ligeramente, estudiando el perfil de su rostro en el glow de la linterna. Las líneas carved por sol y clima. La calma que nunca parecía accidental. Hiciste enemigos, dijo. Para mí. Por lo que es correcto, corrigió Gently. Asa exhaló lento y shaky. Ese es el problema. Él la miró entonces, sintiendo el cambio debajo de sus palabras. Háblame. Ella dudó. Esto era más difícil que fácil oficiales o insultos o amenazas vestidas como ofertas. Esto requería que ella entrara en un espacio sin defensas. He estado intentando entender por qué no puedo respirar, dijo Fanny. Incluso cuando me das room, él se quedó quieto, escuchando. Pensé que era miedo de estar aquí, continuó. De esta tierra, esta casa, tu mundo, sus dedos se apretaron en la tela de su falda. Pero eso no es, tragó. Tengo miedo de lo que pasa si me dejo cuidar. Las palabras colgaron entre ellos, desnudas y desprotegidas. Él no interrumpió. Asa se forzó a seguir. Si te amo, dijo, su voz cracking solo ligeramente. Tengo miedo de empezar a soltar todo lo demás. Mi gente, mi lenguaje, las formas en que fui criada para llevar adelante. Sacudió su cabeza. Lo he visto pasar lentamente, quietly, un compromiso a la vez. Finalmente se volvió para Fessingham Foley, ojos break pero firmes. No sé cómo amar a alguien de tu mundo sin perder el mío. La noche parecía contener su aliento. Él no reached for her. No intentó suavizar la verdad con comfort. La absorbió de la manera que absorbía todo carefully, honestly. Cuando habló, su voz era baja, no embelleced. No te pediré que dejes de ser apache. Eso fue todo. No votos, no promesas carved de aire, no discursos sobre unidad o destino, solo un límite dibujado claro y firme. Asa lo miró fijamente, unsure de haber oído correctamente. No sabes lo que eso significa, dijo. Sé suficiente, replicó. Significa que no puedo resapearte en algo más fácil. Y significa que si te quedas, es porque eliges, no porque desaparezcas. Su aliento se atrapó. No pretenderé entender cada parte de tu mundo, continuó. Y no te pediré que lo negocies por el mío. Si hay un futuro aquí, tiene que hacer room para quien ya eres. Algo dentro de ella se fracturó entonces, no painfully, sino completely. Su pecho se apretó, aliento stuttering mientras emociones surgían pasando las paredes que había construido desde el lodge del consejo. Lágrimas huelga antes de que pudiera detenerlas, borrando las estrellas o overhead. Se volvió away rápidamente, es sham de la debilidad, pero él no se movió closer.
No miró a Wei tampoco. Asa cubrió su rostro con una mano mientras la primera lágrima se escapó fría, luego otra. Sus hombros temblaron silenciosamente, años de contención andaban en la oscuridad. Había llorado antes por pérdida, por deber, por la erosión lenta de tierra y certainty. Pero esto era diferente. Esto era grief y relief enredados juntos. El grief de realizing cuán afraid había estado. Y el relief de ser vista sin ser reduced. No sabía que era posible, susurró, su voz breaking. Ser elegida sin ser reclamada. Él no dijo nada, dejando que la verdad se parara sola. Después de un largo rato, su respiración se estabilizó. Bajó su mano, wiping sus mejillas con la espalda de su manga. Embarrassed y exhausted. Finalmente habló en voz baja. No me debes respuestas esta noche. Asa asintió, Annabel para hablar aún. Pero mientras miraba sobre la tierra, oscura, vasta, esperando, sintió algo moverse en su lugar. Por primera vez, sus lágrimas no habían sido demanded por deber o supervivencia. Habían venido porque alguien la había mirado, no como un símbolo, no como una solución, sino como ella misma. Y en ese reconocimiento, Asa entendió algo que both terrified was steadied her. Su miedo nunca había sido sobre perder su gente. Había sido sobre nunca ser allowed para keep herself. Esta noche, por primera vez, ese miedo aflojó su agarre. La lluvia vino sin advertencia. Barrió a través de la tierra en seats duras e inclinadas, drumming contra el techo y turning el polvo en tierra oscura y breathing. Trueno rodó bajo en la distancia, no violento, sino persistente, como un recordatorio de que incluso tierra seca recordaba cómo romperse abierta. Asa despertó al sonido de ello. Por un largo momento, yació quieta, mirando el outline faint del techo sobre ella. Escuchando agua correr donde una vez había rechazado. Su pecho se sentía apretado, no con miedo, sino con clarity tan aguda que casi dolía. Esta noche era diferente. Se levantó quietly, pulling un sobla alrededor de sus hombros, pies descalzos tocando el piso cool. La casa estaba asleep. Luz de linterna flickered faintly down the hall, sombras stretching y retreating con la tormenta. Se detuvo fuera de su puerta. Asa rested su palma contra la madera, sintiendo la presencia steady al otro lado. Su corazón latía hard, pero no en pánico, no en obligación. Sabía exactamente por qué estaba aquí. Y por primera vez, la razón pertenecía solo a ella. Golpeó una vez. La puerta se abrió casi inmediatamente como si él no hubiera estado sleeping en absoluto. Se paró allí en la luz dim, cabello damp de la humedad, camisa luz y un boot toned en el collar. Su expresión se movió de sorpresa a concern en el space de un aliento. Asa, calló quietly. ¿Estás bien? Ella asintió. Sí. La lluvia sandered más fuerte, llenando el silencio que dejó behind. Dio un paso adelante, cruzando el umbral sin mueren para ser en Varen. Necesito quedarme, dijo. Esta noche. Él no la tocó. No se movió Said para bloquear su paz tampoco. Simplemente buscó su rostro, careful, measured. Solo si quieres, dijo. Lo quiero. Las palabras se sintieron sálid cuando las habló. Anker dio un paso atrás, dándole room. Entró, la puerta cerrándose softly behind her, shutting out la tormenta, pero no el sonido de lluvia contra las paredes. La habitación era simple. Cama neatly made, botas al azar, una silla cerca de la ventana donde la linterna burned low. Separaron facing each other, lo suficientemente close ahora para sentir warmth, para sense el peso de lo que este momento carried. Levantó su mano slowly, stopping just short de su mejilla, waiting. Asa se inclinó en el touch. El contacto era gentle, su palma warm contra su piel, su pulgar brushing una línea a lo largo de su mandíbula con reverence en lugar de claim. Sintió herself exhale, tensión made en sus hombros como si la hubiera estado holding por años. Se besaron entonces, no con urgency, no con hambre sharpened por denial, sino con care. Su boca encontró la de ella slowly, asking en lugar de taking.
Ella respondió sin hesitación, sus manos resting contra su pecho, sintiendo el ritmo steady beneath. Todo sobre ello era un hurried. Cuando se movieron closer, fue porque eligieron. Cuando la ropa cayó away, se hizo piece por piece. Pausas woven entre motions. Cada step check por una mirada, un aliento, una pregunta quieta answer sin palabras. La lluvia se suavizó outside, steady y constant. La guió a la cama, no pressing her down, sano letting her settle, letting her decide where she wanted to be. Su touch remained attentive, never assuming, always listening. Cada movimiento carried contención sharp por trust. Asa sintió herself grounded de una manera que no había expected. Esto no era escape. Esto no era surrender. Era presence. Trazó la cicatriz a lo largo de su lado, familiar ahora, y lo sintió still beneath her touch. No withdrawing, no advancing. Solo dar. No tienes que, comenzó. Sacudió su cabeza gently, resting su forehead contra la de él. Lo sé. Su closeness deepened, quiet was sure, shaped por el understanding que habían built en lugar de la tormenta outside. Cuando finalmente se dejó rest contra él, su aliento evened, sus thoughts honored. En el hash que siguió, lluvia tapping softly contra la ventana, Asa encontró las palabras que había estado carrying desde la noche en el arroyo. No me siento perdida contigo, susurró. Sus brazos se apretaron just enough para answer her, holding sin enclosing. Bien, dijo softly. Entonces quédate found. Cerró sus ojos, una faint smile tocando sus labios mientras la tormenta eased beyond las paredes. Por primera vez desde stepping onto esta tierra, no sintió pull backward, no fear de erasure. Y en esa choice, made freely y sin witness, Asa entendió que whatever came next, conflict, consequence, o reckoning, lo enfrentaría whole. El valle no cambió overnight. Tierra rarely did, pero las líneas thrown a través de ellos softened. El invierno vino hard, como predicted. Vientos fríos, hierba sin, noches que crushed breath del pecho. Y at los pozos howled. El arroyo no vanished beneath us. Ganado fue turned away de agua sagrada al amanecer. No por force, sino por agreement. Cercas fueron moved, no erased, pero bent just enough para let old paths breathe again, los Apache permanecieron. Su campamento se quedó donde siempre había estado, humo subiendo en las mañanas. Voces de niños cortando a través del silencio. Los ancianos se sentaban junto al fuego y hablaban de clima y memoria, sin reubicación, sin desaparición. Entre el campamento y el rancho, algo nuevo tomó forma. Ni propiedad, ni rendición, un umbral. La tierra donde el rancho terminaba se convirtió en un lugar de encuentro. El comercio ocurría allí. La conversación ocurría allí. No se izaron banderas. No se celebraron documentos. No era paz escrita en papel. Era paz practicada diariamente, imperfecta y viva. Asa se movía entre ambos mundos sin perderse a sí misma. No se cortó el cabello para complacer a las mujeres del pueblo. No abandonó su idioma por conveniencia. Oraba al amanecer como siempre lo había hecho. Y cuando caminaba por el rancho, caminaba como apache, no suavizada, no traducida. Él nunca le pidió que cambiara, y ella nunca le pidió que se apartara de lo que era. Aprendieron la forma del otro lentamente con paciencia ganada en lugar de prometida. Cuando el conflicto llegaba, como siempre lo hacía, lo enfrentaban lado a lado, no fusionados, no divididos. Él hablaba cuando su voz llevaba peso. Ella hablaba cuando la verdad lo requería. Ninguno hablaba por el otro. En la mañana de la primera reunión primaveral, Asa se paró en el centro del campamento apache. Luz del sol calentando la tierra bajo sus pies descalzos. La gente se movía alrededor de ella. Mujeres preparando comida. Ancianos saludándose unos a otros. Niños corriendo en amplios círculos riendo. Ella pertenecía aquí. Al borde del campamento, él esperaba. No cruzó la frontera sin ser invitado. No asumió bienvenida por proximidad o afecto. Se paró donde la tierra cambiaba de abierta a sagrada, sombrero en mano, postura relajada pero respetuosa.
Asa lo vio desde el otro lado del claro. Por un momento, se quedó donde estaba, dejando que la distancia permaneciera. Este era su lugar. Esta era su gente. Este suelo sostenía su historia más profunda que la memoria. Luego se volvió. Caminó hacia él, pasos firmes, su presencia silenciando el espacio alrededor de ella. La conversación se suavizó. El movimiento se ralentizó. Ojos siguieron, no en sospecha, sino en reconocimiento. Lo alcanzó y se detuvo. Él la miró, esperando. Asa extendió su mano. Él la tomó sin tirar de ella más cerca, sin dar un paso adelante. Sus dedos se entrelazaron suavemente. Una conexión hecha visible pero no impuesta. La tierra contuvo el aliento. Asa enfrentó a su gente de nuevo, su mano aún en la de él. No explicó. No justificó. No pidió permiso. No necesitaba hacerlo. El amor, había aprendido, no demandaba borrado. No requería que dejara sus raíces atrás, que se tradujera a sí misma en algo más pequeño o más silencioso. Solo pedía un lugar donde pudiera pararse plenamente. Una mujer apache eligiendo. El viento se movió a través del valle, llevando el aroma de tierra húmeda y hierba nueva. En algún lugar el arroyo corría firme, ni reclamado ni olvidado. Asa apretó su agarre ligeramente. Una promesa silenciosa compartida sin palabras. Y mientras la mañana se desplegaba, imperfecta, inconclusa, real, la pregunta permanecía en el aire, no respondida, no cerrada. ¿Cómo se vería el mundo si el amor no tomara sino que hiciera espacio? El valle escuchaba y esperaba.